Bueno, un saludo para todos, bienvenidos. Vamos a nuestra siguiente clase profundizando sobre lo que era el contexto histórico y religioso del pueblo de Israel. El Espíritu Santo sabrá guiarnos de la mejor manera porque aquí hay elementos, mm, digamos, materiales, pues, visibles, litúrgicos, y vale la pena contextualizarnos, porque así comprendemos más profundamente lo que nos dicen los evangelios. Los evangelios, los evangelistas, pues, si bien no tenían tiempo suficiente, no tenían tampoco el material suficiente para dar toda la cantidad de detalles que después nos van a dar a unos autores cristianos, como es el caso del padre Filión, estamos trabajando, y de otros más, otros historiadores de la iglesia y expertos, doctores que nos han venido dejando eh, elementos importantes para considerar lo que era toda esa esfera religiosa de espiritualidad que había en el siglo primero, que fue cuando nuestro Señor se manifiesta plenamente a la humanidad. Entonces, aquí hay elementos riquísimos, vuelvo y retomo, ¿se acuerdan que estamos en el templo con Zacarías, ¿no? Que son las dos anunciaciones. Tenemos la anunciación a Zacarías, a Isabel y Zacarías, la prima de Nuestra Señora, o bueno, familiar de Nuestra Señora, y la anunciación por excelencia, pues, que es la de nuestro Señor a la Santísima Virgen, eh, y la encarnación del Verbo. Entonces nos habíamos quedado más o menos por acá. Yo quiero retomar algunos elementos para que cojamos el hilo de nuevo de lo que fue el gran acontecimiento, aparición de San Gabriel Arcángel. Hemos dejado entonces a Zacarías aquí. Hemos dejado a Zacarías solo en el interior del santo. Entonces, acuérdense que le tocó por providencia, era un sorteo que se realizaba en medio de todos los sacerdotes para que en los momentos de festividad y de celebración, pues obviamente celebraran alguno de los sacrificios de la semana. Y en esta oportunidad le tocó a Zacarías. Está en el interior de los santos. Él está vestido con una túnica blanca de lino, del nombre de alba. El alba que usan los sacerdotes viene ya desde una costumbre judía. Alba por blancura, por luz. La primera luz, el alba del amanecer es la primera luz fortísima que aparece en el horizonte. Normalmente es de lino o, digamos, uno de los materiales más nobles para el alba de un sacerdote sería el lino. Muchos lo utilizan inclusive de lino. Bueno, en la época los sacerdotes también tenían su túnica blanca de lino. Le cubría por completo. Y los pliegues de la túnica se recogían en un cinturón de abigarrados colores. Una especie de correa, imaginémonos. A ver si yo logro por acá. Bueno, ahorita la buscamos para mostrar, darles una imagen de lo que era. Tenía cubierta la cabeza según el uso. De ahí también que después van a salir de los pastores y de los sacerdotes del pueblo judío, van a salir las mitras y todos los ornamentos religiosos que utilizamos dentro del catolicismo. Tenía cubierta la cabeza según el uso, desnudos los pies. Eso es un lugar sagrado por respeto a la santidad del lugar, más o menos lo que hizo Moisés cuando se fue a la presencia de la zarza ardiente. Estaba aún de pie, no lejos del velo grueso y ricamente bordado que separaba el santo del Sancta Sanctorum. ¿Se acuerdan que era una elaboración finísima, más o menos unos 100 kilos de tela maravillosa, tejida toda, con lana purísima? Separaba el santo del Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado, frente al altar de oro sobre el que se acababa de derramar el precioso incienso. Recuerdan que él iba con dos acólitos, uno llevaba el incienso, y el otro llevaba las brasas ardientes. A su derecha, a la izquierda del altar, en dirección al norte, estaba la mesa de los panes de la proposición. A su izquierda, a la derecha del altar, mirando al sur, el candelero de oro de 7 brazos. Iba entonces Zacarías a prosternarse y dejar ya el santuario, había terminado su oficio, cuando un espectáculo maravilloso lo detuvo.
se le apareció un ángel del Señor que estaba al lado derecho del altar de los perfumes. Por consiguiente, entre el altar y el candelero de oro de los 7 brazos. No fue difícil, obviamente, que Zacarías comprendiera que estaba en presencia de un espíritu celestial. No era solo lo que podía ver, sino lo que sentía en su corazón. Pues ningún mortal podía entonces estar en el santuario. O sea, era él como sacerdote y el ángel. Nadie más podía estar ahí. Y desde el tiempo de Abraham se había representado los ángeles un papel tan frecuente y tan importante en la historia israelita que su intervención, siempre extraordinaria, nada tenía de increíble para un judío piadoso. O sea, era más o menos frecuente la manifestación de los ángeles al pueblo judío. Ya tenían una cierta relación. Eh, Eso delante de un judío piadoso, muchísimo más delante de un sacerdote santo como era el caso de Zacarías. Sin embargo, ante esta aparición sobrenatural tan repentina, Zacarías fue sobrecogido de gran turbación que otros antes y después de él han sentido en circunstancias semejantes. Claro, imagínense la aparición de un ángel. Los pastorcitos en Fátima cuando vieron el ángel, que el ángel los preparó durante 2 años para la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Impresionante, es un ángel, un espíritu puro. El ángel entonces lo tranquilizó con una palabra y le dice, no temas, Zacarías. No temas, José va a decir después, ¿no? Es el mismo ángel, Gabriel. Le entregó después el divino mensaje, que consistía nada más y nada menos en una magnífica promesa que estaba desarrollada en 3 grados. Primero, Dios te va a dar un hijo. Después, este hijo va a ser dotado de cualidades eminentes, una santidad impresionante. Y después, lo más importante, será el precursor del Mesías. Imaginémonos entonces Zacarías lo que ya había conversado con Isabel, lo que él en su corazón también anhelaba en función de la venida del Mesías. Él era consciente de la decadencia del pueblo de Israel en esos momentos. Sabía de la necesidad que se tenía de que el Mesías viniera y colocara orden en todas las cosas, en todos los ámbitos. Entonces, miren la triple promesa que le da el ángel. Dios te va a dar un hijo, ya septuagenarios, octogenarios, ya era solo un milagro. Después, este hijo va a tener cualidades eminentes, por lo tanto, la virtud, la santidad, y será el precursor del Mesías. No temas, Zacarías, porque ha sido escuchada tu oración. ¿Por qué me lo quitaste? Y tu mujer, Isabel, te parirá un hijo a quien llamarás Juan. Y será para ti causa de gozo y regocijo, y muchos con su nacimiento se alegrarán, porque será grande delante del Señor. Miren la promesa que le está haciendo el ángel, el acontecimiento maravilloso que se va a dar. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, o sea, un hombre entregado a la vida consagrada, a la vida religiosa. Esto es ya un preámbulo, una prefigura de lo que van a ser después las órdenes monacales, contemplativas, etcétera. Y será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Esto es muy importante, por favor, subrayemos esto. Será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Cuando Nuestra Señora, la Virgen María, visita a Santa Isabel y la saluda, ¿qué dice Isabel? El niño saltó de gozo en mi vientre. En ese momento se cumple esta profecía de Gabriel. Ese niño, Juan Bautista, que está en el vientre de Santa Isabel, se llena del Espíritu Santo gracias a la intercesión y la mediación universal de Nuestra Señora. El Espíritu Santo llena a ese niño. Milagro maravilloso que hace Nuestra Señora. Santifica a Juan, a San Juan Bautista, en el vientre de su madre Santa Isabel. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios y caminará delante de él. De él, ese él es con mayúsculas. ¿Sí ven acá? Porque es referencia al Mesías. Caminará delante de él con el espíritu y la virtud de Elías. Elías era el prototipo de hombres grandiosos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para convertir los corazones de los padres y de los hijos y los incrédulos, hacerlos abrazar a la prudencia. Para hacer perseverar a los justos en la prudencia y para preparar al Señor un pueblo perfecto. Entonces, hacer perseverar a los justos
y ayudar a que los que estaban alejados de Dios se convirtieran para que se encontraran con el Mesías. Bueno, aquí más o menos el padre Filión va a hacer un repaso de lo que yo les estuve comentando a lo largo de la lectura. Mm, Resumidas cuentas, las palabras del ángel. Aquí vamos a subrayar esto acá. Las primeras palabras del ángel significan por siguiente, bien pronto aparecerá el Mesías. Está ahí ya, está llegando. Y en las siguientes palabras dice, tu mujer te parirá un hijo. Establece una relación estrecha entre aquel feliz acontecimiento, la venida del Mesías, y el niño cuya promesa recibe Zacarías de parte del ángel. O sea, van a haber dos gracias especiales. Una que él estaba anhelando, que era la venida del Mesías, y en función de la venida del Mesías pide que se haga una realidad el poder tener descendencia. Entonces la providencia lo premia doblemente. No solo va a tener descendencia, sino que la descendencia que él va a tener, Juan Bautista, va a tener una unión especial con aquel que será el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Bueno, mm, vámonos a la anunciación que nos, digamos, que nos interesa más profundamente, ¿cierto? Debemos a Zacarías en el, en el templo. Viene aquí la anunciación a Nuestra Señora. Un episodio suavísimo, celestial, que sirve de base al majestuoso edificio de la fe cristiana. El misterio de la encarnación se hace una realidad en el momento en que Nuestra Señora le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. Eh, Lucas, vamos a traer aquí a Lucas especialmente para que nos narre rápidamente y sacarle algún provecho más profundo al, al texto de la Anunciación. La aldea donde se realiza el acontecimiento es Nazaret y la doncella tenía por nombre María. Ni San Lucas ni San Mateo se entretienen, obviamente, ya lo dijimos, no había tiempo, el protagonista principal es nuestro Señor, no se entretienen, perdón, ni San Mateo se entretienen, ellos no se entretienen en eso, en darnos acerca de la vida anterior de Nuestra Señora. Noticias auténticas que tan gustosamente hubiera acogido nuestra piedad filial, encantados con que nos dijeran un poco al respecto de lo que era la vida de Nuestra Señora en el templo, el servicio de ella como consagrada en el templo, a los sacerdotes, arreglando los más finos y delicados detalles, entusiasmada, entregada a la oración, haciendo vigilias de oración, de sacrificio, de ayuno. Esa era Nuestra Señora en el templo porque ella estaba pidiendo con ansias, con fervor y con entusiasmo que el Mesías hiciera una realidad. Ambos, Mateo y Lucas, que son los que nos van a narrar detalles de la Anunciación, ambos se ciñen ambos a mencionar que en el momento en que recibió la visita del ángel, estaba prometida a uno de sus compatriotas, llamado José, que por vicisitudes de los tiempos no era más que un humilde artesano, aunque pertenecía, lo vamos a ver claramente, ya lo hemos comentado, a la estirpe real de David, de la que también esa virgen, esa doncella llamada María, pertenecía. Era descendiente, Nuestra Señora, del rey David, era descendiente del rey David también, San José. Por lo tanto, por las dos vertientes humanas, naturales, nuestro Señor recibía la sangre noble del rey David, era descendiente del rey David. Y San Mateo, cuando nos narra el linaje de nuestro Señor, lo hace en el sentido ascensional, si no estoy mal, y Lucas en descensional, pero los dos terminan llegando y pasando por David. Entró el ángel, Nazaret, entra el ángel, y saludó a María, a Nuestra Señora, con profundo respeto, empleando, esto es muy importante, una antigua fórmula oriental. La paz sea contigo. Después, en pocas palabras, de una singular fuerza de expresión, indicó hasta qué punto había sido favorecida por Dios la augusta Virgen y le dice, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero el cielo le tenía reservado un privilegio que explica y sobrepuja asombrosamente todos los del pasado.
ese lenguaje tan halagüeño del ángel produjo gran turbación en el ánimo de María, que quedó sorprendida, contristada. No es que Nuestra Señora hubiera visto por primera vez un ángel. Sí, Nuestra Señora tenía un convivio sobrenatural permanente con los ángeles. Obvio, ella, reina de los ángeles, ya siendo desde toda la eternidad predestinada por Dios para ser madre de Dios, ella como madre de Dios desde el primer momento de la concepción ya tenía un poder efectivo sobre los ángeles, sobre cielo y tierra, ella como emperatriz de todo lo creado. Pues, o sea, ya tenía convivio con los ángeles. La perturbación que tiene Nuestra Señora, la impresión que tiene, no es propiamente por la visita del ángel o porque sea un ángel, sino por el mensaje del ángel. Nuestra Señora estaba en oración y a partir de los textos del Antiguo Testamento, ella iba considerando lo que iba a ser el Mesías y cuándo iba a llegar el Mesías. Y ella sentía una fuerza impresionante ese día que le decía, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la gran fecha, hoy se va a dar el acontecimiento. Y ella estaba con deseos, ansias, entusiasmo, pero de entregarse a aquella que iba a ser escogida por Dios para ser la madre de Dios. Ella pedía para ser la esclava de la madre del Señor. Y el ángel le aparece y le dice, tú no serás la esclava de la madre del Señor, no, tú serás la madre. Y el Señor será esclavo en tu vientre por 9 meses. Bueno, imagínese usted la impresión de Nuestra Señora recibiendo esa noticia del ángel. Claro, años luz por encima de lo que era la humildad de Nuestra Señora. De ahí la turbación de Nuestra Señora. De ahí esa emoción tan profunda en Nuestra Señora. Preguntábase esta humilde doncella cuál podrían ser el objeto y el alcance de semejante salud. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. O sea, ahí coloca a Nuestra Señora y la saca del común y la pone arriba. Bendita entre todas las mujeres. O sea, en algún momento escuché por ahí de hacer alguna referencia a Nuestra Señora sobre una muchachita de Nazaret. No, no podemos colocar en ese nivel a Nuestra Señora. No, no, no tiene sentido. Es bendita entre todas las mujeres, no es cualquier otra mujer del montón, no, Nuestra Señora es bendita entre todas las mujeres. El Espíritu Celestial, Gabriel, San Gabriel, el arcángel San Gabriel, se apresuró a tranquilizarla describiéndole en un lenguaje solemne, digno obviamente del asunto, estamos hablando de la encarnación del Verbo, el oficio sublime que estaba llamada a desempeñar en la obra de la redención. No temas, María. Miren que arriba le había dicho a Zacarías también, no temas. Es que el acontecimiento sale de lo que se puede concebir en la cabeza. Aquí no cabe racionalmente llegar a la conclusión de la encarnación. No cabe que la encarnación por revelación supera cualquier posibilidad de la inteligencia humana. Nuestra Señora estaba llamada, o está llamada, pues, pero ahí le está dando a conocer el llamado, la vocación tan profunda que tiene Nuestra Señora delante del plan de salvación de Dios, de la obra redentora. No temas, María, le dice llamándola ya por su nombre, con mezcla de familiaridad y simpatía, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo a quien darás el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Confirmación total. O sea, a esa señora le quedó supremamente evidente que ella no iba a ser la esclava de la madre del Señor como quería. Ella era la esclava del Señor, sí, pero no la esclava de la madre del Señor. Ella iba a ser la madre del Señor. Para una mujer hebrea, como explicó el padre Filio en algún momento, lo leímos, si mal no estoy, familiarizada como le estaba Nuestra Señora con los oráculos del Antiguo Testamento, estas palabras eran tan claras como el sol, pues contenían una descripción popular del Mesías, un resumen de las más célebres profecías mesiánicas. Es más, era a Nuestra Señora a quien le estaba hablando. Nuestra Señora, reina de los profetas, comprendía más profundamente la Sagrada Escritura de lo que Isaías podía comprender. Sus textos, los textos de Isaías no los comprendía tan bien y tan profundamente Isaías como si los comprendía bien y profundamente Nuestra Señora. Porque obviamente Nuestra Señora, no solo por su altísima
naturaleza humana, por su altísima vocación y llamado de Dios, nada más y nada menos que ser la madre de Dios. Nuestra Señora tiene una comprensión de la Escritura como ninguna otra criatura. Entonces, en el fondo, el ángel le hace un llamado y le deja clara las más célebres, esto de célebres es las más profundas y evidentes profecías mesiánicas. Queda claro ahí. Nuestra Señora ya le queda claro el panorama. El hijo que el ángel promete a Nuestra Señora había de poseer todos los títulos, llenar todos los ministerios atribuidos por Dios y por la voz pública al libertador impacientemente esperaba. Todo el mundo llevaba en su corazón, en menor o mayor grado, la esperanza de que el Mesías iba a llegar. Pero ojo, no todos tenían la visión real de lo que iba a ser el Mesías. Bueno, en el fondo Gabriel termina revelando a Nuestra Señora que ella está destinada a ser ¿qué? A ser la madre de su Cristo. Cristo el ungido, ¿no? Ungido. Entonces seguimos aquí con nuestra clase. Yo veo que están todos muy juiciosos ahí. Los estudiantes de Mater Fátima siempre son muy juiciosos de la academia. Si alguien tiene alguna pregunta, no tengo ningún problema. Levantan la mano y nuestra hermanita, quien nos está acompañando el día de hoy, pues dispone si se puede hacer o no la pregunta. Yo estoy atento, no hay problema. Así es, profesor. Cuando usted lo disponga, los participantes pueden levantar la mano y hacer su pregunta. Listo, si alguien tiene una pregunta, recuerden que las preguntas tienen que ser estrictamente relacionadas con el tema que estamos contemplando. No, aquí no podemos, digamos, obviamente, manteniendo una línea, aquí no vamos a entrar a preguntas que no son del tema. Tenemos que tener eso claro para que mantengamos el hilo. ¿Está bien? Y importantísimo, Isaías, de los más, la mayor clarividencia dentro de las profecías mesiánicas. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y le dará el nombre de Emanuel. Perdón, esto se fue por allá. Ya. Será llamado Hijo del Altísimo. Todas estas profecías se hacen una realidad en Nuestra Señora. Mm, bueno, Nuestra Señora, Reina de los Profetas, Madre y Maestra, Nuestra Señora tiene claras las profecías acá. Tiene viva la esperanza en su corazón. Y en medio de todas esas promesas, el ángel le transmite una orden del cielo y le dice a Nuestra Señora cuál es el nombre que debe de colocar a ese niño que va a nacer y que será llamado Hijo del Altísimo. Le llamarás Jesús. Este nombre, que es sobre todo nombre que los apóstoles se tuvieron por dichosos de revelar al mundo, la evangelización en torno al nombre de Jesús, el santísimo nombre de Jesús, y que tan a menudo campea en sus escritos de los apóstoles, obviamente. Este nombre que los mártires pronunciaban con amor camino al suplicio, que llena de valor y consuelo las almas cristianas y que pone en espanto y pone en fuga a los demonios, el santísimo nombre de Jesús. Era digno por su significación de aquel, con mayúscula, que lo había de aureolar de gloria imperecedera. El nombre de, no hay ningún otro dato en el Antiguo Testamento que nos hable de Jesús. No hay un nombre, no hay un nombre. En el Antiguo Testamento no tenemos otra referencia a este mismo nombre de Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo quien le da la categoría, la altura, la profundidad y la envergadura de la grandeza a este nombre de Jesús. Le impondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre era, pues, por sí solo símbolo abreviado de la gracia de la salvación que era portador el Mesías para la humanidad entera. Eh, Miren aquí, por ejemplo,
la cercanía del nombre de Jesús, por ejemplo, con Josué. Después podemos hacer un análisis en hebreo y en arameo, la cercanía del nombre Josué con Jesús o Yeshua. Podríamos tomarlo para otros textos más contemporáneos, pero el nombre de Jesús, tal cual como lo conocemos hoy en día, la grandeza se la dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos más adelante porque yo quiero llegar a un punto que por aquí grandioso y maravilloso. Este elemento es fundamental. El fruto santo que de ti nacerá. Es una referencia a la divinidad de nuestro Señor, pero oculta de alguna manera para el pueblo judío del momento, porque la noción que se tiene de Santísima Trinidad, de encarnación del Verbo, ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la Iglesia. Ha ido evolucionando en cuanto a comprensión, pero no porque no se haya comprendido antes, no fue verdadero desde el inicio. Desde el inicio, el momento de la encarnación, es claro que en el vientre de Nuestra Señora se unen dos naturalezas, la humana y la divina, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como diremos más adelante, perdón, esto no marca, se daba a veces al Mesías el nombre de Hijo de Dios en un sentido amplio, pero según el contexto es evidente que aquí debe ser interpretado este título en el sentido más estricto y absoluto. Hay una gradación manifiesta y continua en el mensaje del ángel. Por lo demás, oiremos al Padre atribuir este título a nuestro Señor Jesucristo en las horas solemnes de su bautismo y de su transfiguración. En dos ocasiones, San Pedro, divinamente iluminado, reconoce a Jesús como verdadero Dios, como verdadero Hijo de Dios. Y la Iglesia, obviamente, desde el origen, usó este nombre Jesús y lo fijó definitivamente, fijó, perdón, significativamente ese nombre para expresar con brevedad y energía su fe en la naturaleza divina de su Señor y Fundador. Claro, a la hora de yo, por eso el santísimo nombre de Jesús tiene una fuerza, una sustancia especial, el nombre Jesús, por todas las obras, portentos, signos y milagros asociados a nuestro Señor. Eso le da grandeza y la profundidad del mensaje, obviamente. Nuestra Señora no dudó en ningún momento de la palabra del ángel. No le pide ninguna señal, no le pide ninguna garantía de su misión, pero él, el ángel, espontáneamente va a darle una prueba irrecusable de su veracidad. Entonces ahí va a tomar en consideración lo que pasa con su pariente Isabel. He aquí que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y la que se llamaba estéril está ahora en el 6º mes. O sea, San Juan Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor. Porque nada imposible para Dios. El Señor es todopoderoso. No podía el ángel acabar mejor su mensaje que por este principio indiscutible, al cual refiere como a causa soberana los dos nacimientos milagrosos. Aquí entonces la misión de Gabriel, del arcángel San Gabriel, ha terminado. Ahora se calla en actitud de profundísimo respeto, espera la respuesta de María, la proposición que Dios se dignaba hacer a la Virgen de Nazaret por medio de un mensajero no era una orden que se imponía de un modo absoluto, ni aún para oficio tan elevado. Bueno, entonces la misión de Gabriel ha terminado. Yo quiero que contextualicemos lo que significa este acontecimiento. El ángel Gabriel viene como ministro de Dios, como mensajero de Dios, pero yo estoy seguro, y lo digo en calidad de teólogo, por la experiencia que tengo, por lo que he escuchado y por lo que uno siente en el corazón, que de verdad San Gabriel Arcángel terminó de entender profundamente el mensaje una vez se lo comunicó a Nuestra Señora. Porque si bien
la naturaleza angélica de Gabriel le daba un vuelo muy profundo en su conocimiento. El vuelo del conocimiento y del amor de Nuestra Señora estaba por encima del vuelo y del conocimiento de Gabriel. No podemos decir, no podemos pensar que la Madre de Dios tuviera una menor profundidad en el conocimiento de lo que significaba la encarnación. Yo diría que a San Gabriel le tocó irse obligado del lado de la Virgen porque conversando con Nuestra Señora y contándole, porque seguramente fue a manera de conversación, Nuestra Señora empezó a darle prácticamente una cátedra o a hacerle un retiro espiritual sobre lo que significaba la encarnación del Verbo. Y ahí San Gabriel decía, "Ah, ahora sí, pues digamos, simbólicamente, ¿no? Ahora sí estoy entendiendo profundamente, porque con todo ese brillo sobrenatural, profundidad, agudeza, inteligencia, profetismo de Nuestra Señora, entendió plenamente lo que la capacidad, oído esto que voy a decir, la mayor capacidad, la más profunda capacidad de comprensión del misterio de la encarnación que tuvo una criatura humana, la tuvo, no es una criatura humana, no, una criatura, lo tuvo Nuestra Señora, o sea que tuvo ese conocimiento por encima de la capacidad que tuvieron los ángeles de comprender la encarnación. ¿Me entienden? Pongamos en el pedestal que se merece la grandeza de Nuestra Señora como Madre de Dios. Y eso es importantísimo, ¿sí? Em, qué momento tan solemne. El mundo no lo había conocido semejante desde su creación. El mundo gemía con dolores de parto, dice Pablo, con dolores de parto gemía. Oh bienaventurada Virgen María, exclama San Agustín, el universo entero, cautivo por el demonio, espera tu consentimiento. O sea, los ángeles estaban ahí al lado de Nuestra Señora, atentos a escuchar el sí, hágase en mí según tu palabra. Y de igual manera el demonio estaba también ahí pendiente, de alguna manera, en la medida en que Dios permitía que se acercara a Nuestra Señora, pendiente de cómo se iba a definir la gran batalla entre la luz y las tinieblas. Y dice San Agustín, oh Virgen, no tardes en darlo, en dar ese sí, ese consentimiento. Apresúrate a responder al mensajero del cielo. Grita San Agustín como en una oración implorando a Nuestra Señora, en materia de meditación, implorándola a ella que dijera sí a esa vocación grandiosa a la cual había sido llamada. Y fue así tal cual. Dios pone en juego, oído, Dios puso en juego, en el buen sentido de la palabra, puso el juego, el destino de la humanidad en las manos de Nuestra Señora. Impensable que Nuestra Señora hubiera dicho que no, pero Él quiso que a través de Nuestra Señora, con el sí de Nuestra Señora, el bien triunfara y se glorificara Dios por toda la eternidad y que el demonio fuera triturado en lo más profundo de los abismos. La batalla está definida en el momento en que Nuestra Señora dice, hágase en mí según tu palabra. Y ahí podemos repetir lo que la Sagrada Escritura nos dice en diferentes momentos y circunstancias. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Quissus Deus, como dice San Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios? Tranquilizada ya María, da su pleno asentimiento en términos tan sencillos como sublimes. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ecce ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor, ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Un lenguaje de fe, un lenguaje de obediencia que se ofrece eh, indiscutiblemente, innegablemente, ciegamente, se entrega a nuestra sociedad, se pone en las manos de la providencia, delante de que todo lo que van a hacer los sacrificios y con una incondicionable adhesión a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando nuestra Señora dice sí quiero, ese sí quiero significa abrazo todo el sufrimiento que venga de la mano de la maternidad divina y abrazo todas las alegrías también que vengan de la mano de la maternidad divina. Pero estoy dispuesta a hacerlo porque amo a Dios de una manera inenarrable, inefable, pero también
Amo a Marta, María, a Verónica, a Camilo, a Jorge, a Luis, a cada uno de nosotros, por el amor que Nuestra Señora proféticamente pudo tener ya desde ese momento en relación con cada uno de nosotros, no como general, como en general, como a toda la humanidad, no. Ella vio a cada uno de nosotros y tuvo un conocimiento profético de lo que iba a ser la vida espiritual de ustedes y la vida espiritual mía. Y teniendo esa conciencia de alma y ese conocimiento intelectual, Nuestra Señora dice, sí, ese sí es en función de lo que se va a conquistar en lo alto de la cruz para cada uno de nosotros. Un lenguaje incondicional de adhesión, eso es muy bonito, es muy pedagógico. Esa misma renuncia a mil cosas, a mil asuntos particulares que bien pueden ser legítimos, son nada en relación con entregarse a la voluntad de Dios. Que yo puedo decir, me entrego al trabajo, me entrego al estudio, pero si no es eso lo que Dios quiere para mí, es legítimo yo querer el estudio, querer el trabajar, querer salir adelante, pero si Dios quiere para mí que yo me entregue a la vida religiosa, si Dios quiere que yo me entregue a la vida de apostolado, Nuestra Señora dijo sí, y es un sí incondicional. ¿No es pues oficio del esclavo cumplir en todo la voluntad de su Señor? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no es aquí el Señor Dios mismo en persona. Claro, se hace realidad en el vientre de Nuestra Señora. María, pues, se ofrece toda entera y con toda su alma para cooperar a la grandiosa obra del Creador. Parece probable que previese desde entonces sus dolorosos sufrimientos, especialmente las sospechas que sobre ella iban a recaer y desde luego de parte, aquí, aquí discuto con el padre Filión, de ninguna manera en el corazón de San José recayó una sospecha sobre Nuestra Señora. En ningún momento, no vivían juntos. San José y Nuestra Señora estaban ya comprometidos, el matrimonio era efectivo. El contrato natural matrimonial entre San José y Nuestra Señora ya en ese momento de la Anunciación era efectivo. Que no vivían juntos era otra cosa, pero era efectivo. Lo que brotara del vientre de Nuestra Señora era de propiedad de San José como autoridad del hogar, porque ya tenían un matrimonio. Si no hubiera sido así, y si San José hubiera dudado de Nuestra Señora o hubiera sospechado, siendo él un varón justo, un hombre cumplidor de la ley, tenía que denunciar a Nuestra Señora y Nuestra Señora hubiera muerto lapidada, apedreada. San José no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque nunca dudó de Nuestra Señora. Lo que pasó con San José es que San José no comprendió qué había sucedido con Nuestra Señora. Si el mismo ángel tuvo que aparecerse a Nuestra Señora para dar a conocer el milagro de la encarnación, mucho más San José necesitaba de una mediación angélica para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, no es que dudó San José, jamás San José tuvo una duda sobre la virginidad purísima de Nuestra Señora, jamás. En eso sí difiero absolutamente del padre Filión, con todo el respeto que se merece, con toda la grandeza que tiene, pero bueno, no soy yo el único. La gran mayoría de teólogos hoy por hoy, mariólogos y teólogos josefinos, son convencidos de este principio. No hubo en ningún momento duda de San José con respecto a Nuestra Señora. Bueno, y partióse de ella el ángel, se fue. San Gabriel terminó su misión. ¿Quién sabe cuánto fue el momento de conversación? A nosotros lo leemos en el Evangelio, eso nos puede durar 2, 3 minutos. Esto debe haber sido, sí, les confieso, tiene que haber sido horas de conversación. O sea, un gran acontecimiento como lo que es la encarnación del Verbo, la providencia no iba a despachar el asunto así, ¿no? Profundo. Y además el ángel estaba literalmente anonadado, de boca abierta, escuchando lo que Nuestra Señora iba meditando a partir de todas estas maravillas que brotaban de su corazón, cada que el ángel iba desenvolviendo o manifestando el mensaje de Dios. Se fue el ángel. Y con esta sobria conclusión termina el relato de una escena deliciosa, maravillosa, profunda, sobrenatural, capital para la salvación de la humanidad, la encarnación del Verbo. Relato de casta hermosura,
en el que con justicia se han alabado cualidades de todo género. No es dudoso, y tal es, siguiendo a los padres de la Iglesia, el sentir general de los teólogos católicos. Oído, sentir general de los teólogos católicos. ¿Cuál es? Que el adorable misterio de la encarnación se cumplió inmediatamente después de la partida del ángel. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo de Dios se hizo carne, y ese carne asume la naturaleza humana. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que rezamos en el Ángelus. En ese momento la encarnación se hace una realidad en el vientre de Nuestra Señora. Misterio de amor sin límites y de inefable anonadamiento. Queda uno un atardecer maravilloso. Cuando estudié en Brasil tuve la oportunidad de visitar en algunos momentos la Gruta da Imprensa. Es una gruta, una especie de acantilado que hay en Río de Janeiro. Y uno se sienta a ver el mar cómo golpea las piedras. Es una cosa impresionante, hace remolinos, salta, brinca, suena, siempre diferente, siempre un color diferente del mar, siempre un aire diferente, un sonido, un chasquido del agua contra las piedras. Uno podía quedar 3, 4 horas ahí escuchando. Queda uno anonadado. Imaginen ustedes cómo fue este acontecimiento que produce anonadamiento, la encarnación del Verbo. En cuanto a la hermosura y grandeza del carácter de María, exceden a todo elogio. No está, en verdad, la Madre de Cristo a la altura de su dignidad incomparable, por lo menos en cuanto a ello es compatible con la naturaleza creada. Claro, Dios ha sido el único que ha tenido la gracia de crear a su propia madre. Y con qué detalles, con qué delicadeza, con qué entusiasmo él moldeó lo que iba a ser el alma de esa su madre, el cuerpo de esa su madre. Dice San Luis María Grande de Montfort, Nuestra Señora, en Nuestra Señora Dios agotó su imaginación. Casi que Dios, podríamos decir que Dios quedó anonadado en el momento en que el alma sale de sus manos y se une a la semilla en el vientre de Santa Ana. ¡Wow! Dios queda anonadado. Qué tipo tan ideal de pureza, de humildad, de candor, de fe sencilla, de fe sencilla y de fe fuerte, de perseverancia, de perseveranza, de resiliencia, de prudencia, de justicia. Todas las virtudes en grado heroico empiezan a brillar en nuestra sociedad de una manera más especial de lo que ya brillaban antes de la encarnación. Y ya el ángel la llamó llena de gracia. Se llenó más de gracia, sí, por un milagro de Dios se llenó más de gracia en el momento de la encarnación. Sobre el viejo tronco seco, lánguido del judaísmo, aparece Nuestra Señora como la flor en el árbol para anunciar que llegó la estación de la madurez. Y el fruto divino, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Mesías, será producido por esta bella flor llamada María. Pero pronto, con cuánta alegría, volveremos a hablar de esta alma celestial. María Santísima, aquella que le dice sí al Salvador y mediante la cual se realiza el más grande de los milagros, la encarnación del Verbo. Muy bien, vamos terminando por ahí. Si tienen alguna pregunta, adelante. Es sobre el comentario que hizo el profesor de que el ángel no había entendido del todo, o no sé si entendí bien, si no había entendido del todo, o si para él mismo fue un complemento el ver la respuesta de la Virgen al aceptar la misión. Ahí me surgió la duda, ¿qué es, o sea, qué es exactamente lo que deberíamos contemplar así como para analizar? ¿Que aceptó que se encarnaba el Dios, o cuál, hacia qué punto dirigir el análisis o la contemplación? Gracias. Sí,
Alma, interesantísima tu pregunta y vale la pena que dejemos todo bien clarificado. Los términos tienen que ser muy claros en teología porque si no caemos en una aberración teológica, en un desvío, en una herejía eh, o en una especulación, digamos, irreverente, ¿cierto? Con respecto a la misma naturaleza de los ángeles y a la naturaleza de Nuestra Señora. Pero la consideración es la siguiente. En dos momentos, por lo menos, en dos momentos, San Gabriel Arcángel tuvo noticia de la encarnación. Uno, cuando en el cielo a todos los ángeles Dios revela la encarnación. Y en eso son unánimes prácticamente todos los doctores y padres de la iglesia, que la revolución en el cielo, donde los ángeles malos se levantaron, fueron punidos por San Miguel Arcángel y los ángeles buenos y fueron lanzados al infierno, ese acontecimiento, esa gran batalla en el cielo se dio en función de la revelación que Dios manifestó a los ángeles y les dijo en el fondo, yo me voy a encarnar, voy a asumir la naturaleza humana y ustedes van a obedecer a ese hombre hecho, a Dios hecho hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, y ustedes van a tener que obedecer también a esa mujer que va a ser la madre de Dios. De ahí el non serviam de Satanás, o sea, el no serviré de Satanás. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera noticia que San Gabriel y los demás ángeles tuvieron con respecto a la encarnación. Pero después, San Gabriel Arcángel recibe la misión de manos de Dios y va a visitar a Nuestra Señora ya en el momento histórico oportuno en que se va a dar la encarnación. Pero cuando él empieza a hablarle a Nuestra Señora no es una criatura más o cualquiera, Nuestra Señora es, por ser el Madre de Dios, tiene todos los títulos que pueden caber a una criatura y que le exaltan su naturaleza, no al nivel de Dios, pero al máximo nivel de santidad y de crecimiento espiritual. Nadie tuvo la sabiduría de nadie tiene la sabiduría de Nuestra Señora, nadie tiene la pureza de Nuestra Señora, nadie tiene la fortaleza de Nuestra Señora, nadie tiene la grandeza espiritual de Nuestra Señora es incomparable con cualquier otra criatura, ni siquiera San Miguel, ni siquiera San Gabriel, ni siquiera San Rafael. Nuestra Señora la supera. ¿Por qué? Porque por el hecho de ella haber sido escogida como Madre de Dios desde toda la eternidad, tiene una grandeza como criatura que ninguna otra criatura tiene. Por lo tanto, cuando San Miguel, que ya había escuchado lo del misterio de la encarnación y que después Dios le manda a hacer a transmitir ese mensaje a Nuestra Señora, cuando le cuenta a Nuestra Señora, entiende más profundamente la encarnación. Porque Nuestra Señora, llena del Espíritu Santo, llena de gracia, él mismo reconoce en Nuestra Señora el lleno de gracia. San Gabriel no puede decir eso de sí mismo. Yo, el lleno de gracia, vengo a saludarte a ti, llena de gracia. No, solo hay una llena de gracia. La única llena de gracia es Nuestra Señora. Entonces, él comprendió más profundamente la encarnación en el momento en que empieza a dialogar con Nuestra Señora y le cuenta la noticia de que ella va a ser la Madre de Dios. ¿Está bien, Alma? Ya, gracias, sí, ya entiendo más. Gracias.